En el mundo empresarial de hoy, la verdad es que estamos ahogados en datos, cifras, métricas, gráficos por todas partes. Pero, seamos sinceros, los números por sí solos no inspiran, no mueven a la acción. El verdadero poder, la magia, reside en la historia que esos números nos cuentan. Y hoy vamos a ver justo eso, cómo la inteligencia de negocios es, en el fondo, el arte de encontrar y contar esas historias que lo cambian todo. Para entender por qué esto es tan crucial, tenemos que empezar por una verdad muy básica sobre cómo funcionamos. Como dice el historiador Yuval Noah Harari, estamos programados para entender el mundo a través de relatos. Desde el inicio de los tiempos, no son los hechos aislados, sino las narrativas, las historias que compartimos, las que nos han permitido colaborar y construir, todo. Y esto, como vamos a ver, aplica de lleno al mundo de la empresa. Así que nuestro primer punto de partida es este, y es muy claro. Las historias tienen un poder que las estadísticas por sí solas no pueden ni soñar con igualar. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? Veámoslo. Pensemos un segundo en esto. Después de una presentación, de una reunión, ¿qué se nos queda grabado en la cabeza? ¿Ese dato específico, ese porcentaje exacto o la anécdota que se usó para explicarlo? Pues la ciencia, la verdad, es que tiene una respuesta bastante clara. Y para muestra, un botón. Fijaos en un estudio muy conocido de la Universidad de Stanford. Después de una serie de presentaciones, resulta que un increíble 63% de los estudiantes recordaba perfectamente las historias que se contaron. Y ahora viene el contraste, que es demoledor. De ese mismo grupo, solo un 5% fue capaz de recordar una estadística individual. Un 5%. La diferencia es sencillamente abrumadora. Las historias se nos pegan, se quedan en la memoria de una forma que un número en bruto simplemente no puede. Pero es que esto no solo afecta a lo que recordamos, afecta a lo que hacemos. Este otro experimento es un ejemplo brillante. A un grupo de gente se le dieron un montón de estadísticas sobre la pobreza en África. A otro grupo se le contó la historia de Roquía, una niña de 7 años de Malí. El resultado, el grupo que escuchó la historia personal donó de media el doble. Las historias conectan, generan empatía y sobre todo nos impulsan a actuar. De acuerdo, creo que ha quedado claro. Las historias son la clave, pero en una empresa no podemos inventárnoslas. Tienen que nacer de la realidad, de los datos. Entonces, ¿cómo las encontramos? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el motor que nos ayuda a descubrirlas? Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Cada venta, cada clic, cada interacción con un cliente genera datos. Es un océano de información, literalmente. ¿Cómo se navega por él para encontrar una narrativa que tenga sentido, que sirva para algo? Pues la respuesta es la inteligencia de negocios, o BI como se le conoce. Pero ojo, no pensemos en ella solo como un conjunto de programas o procesos técnicos. Pensemos en la inteligencia de negocios como el motor de búsqueda de historias. Es el sistema que nos permite convertir todo ese ruido de datos en una melodía clara, en una narrativa que pueda guiar las decisiones estratégicas. Vamos a desglosar un poco este proceso. ¿Cómo funciona exactamente este motor? ¿Cómo se viaja desde un simple número en una hoja de cálculo hasta una estrategia empresarial que puede ser ganadora? Es un viaje de transformación y tiene varias etapas. Este cuadro lo resume a la perfección. Todo empieza con los datos, hechos en bruto, sin procesar, como las ventas de cada día. Luego, cuando los organizamos, obtenemos información, por ejemplo, un informe de ventas del mes. Pero el salto de gigante, el paso crucial, es llegar al conocimiento, que es la interpretación de esa información para decidir qué hacer. Es pasar de vendimos X a debemos hacer Y porque vendimos X. El objetivo final de todo este viaje es lo que llamamos un insight. Un insight no es solo un dato, es la revelación. Es ese momento, claro, ahora lo entiendo. Es esa comprensión profunda que conecta todos los puntos y nos cuenta la historia completa. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué podríamos hacer al respecto? El insight es, en esencia, el argumento central de la historia que nos cuentan los datos. Y para llegar a ese se sigue un proceso bastante estructurado. No es magia, es método. Primero se recolectan los datos de todas partes, luego se limpian para asegurar que son buenos, se transforman para poder trabajar con ellos, se analizan buscando patrones y finalmente llega la parte más humana. Se interpretan para desvelar la historia que esconden. Y es fascinante ver cómo han evolucionado las herramientas para contar estas historias. Pasamos de simples procesamientos de datos en los años 50 a los sofisticados sistemas que tenemos hoy, que usan Big Data e inteligencia artificial. Cada etapa nos ha dado más y más poder para encontrar narrativas cada vez más complejas y precisas, en volúmenes de datos que antes eran impensables. Bueno, ya hemos visto la teoría, por qué las historias son tan importantes y cómo la inteligencia de negocios nos ayuda a encontrarlas. Ahora vamos a llevarlo a la práctica con un ejemplo muy sencillo, pero que lo deja todo clarísimo. Os presento a Comercial Nova. Es una empresa como muchísimas otras. Acumula datos de sus ventas mes a mes. Tienen los números, pero esos números están ahí, mudos, en un cajón.
Y este es uno de los mayores retos para las organizaciones, tener datos pero no saber qué hacer con ellos. Así que las decisiones se siguen tomando por intuición, y se está perdiendo una oportunidad de oro. Pero mirad qué pasa en cuanto visualizamos esos datos de ventas en un simple gráfico de barras. La historia empieza a tomar forma al instante. Ya no son solo números en una tabla aburrida, de repente vemos picos y valles. Vemos protagonistas y personajes secundarios. El simple hecho de visualizar ya es el primer borrador de la narrativa. Y esta visualización nos lleva a extraer los puntos clave de la trama. El protagonista indiscutible de esta historia son los celulares. Vamos, no hay duda. Los audífonos son un secundario fuerte que les sigue de cerca. Y luego tenemos a los televisores y los accesorios, con un papel mucho más discreto. El argumento principal de la historia es evidente. Y aquí llega el momento de la verdad. Una vez que conocemos la historia, la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué acción nos inspira este relato? ¿Debería Comercial Nova invertir más en marketing para los celulares? ¿Crear ofertas de celulares con audífonos? ¿Quizás reducir el stock de televisores? La historia nos da el contexto para tomar decisiones estratégicas con fundamento y aprovechar las oportunidades que los propios datos están gritando. Así que la idea clave con la que tenemos que quedarnos es esta. La inteligencia de negocios va mucho más allá de crear gráficos bonitos o informes automáticos. Su verdadero valor estratégico es su capacidad para actuar como un detective, descubriendo esa narrativa que se esconde bajo la superficie de los datos. Una narrativa que de hecho puede definir el futuro de una empresa. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que nos enfrentemos a una hoja de cálculo o a un panel lleno de gráficos, la pregunta no debería ser solo ¿qué dicen los números? La pregunta clave, la importante, es ¿qué historia están intentando contar los datos? Porque encontrar esa respuesta es lo que de verdad marca la diferencia.